Queremos comenzar dando la bienvenida a todos los presentes. La respuesta para lo que podemos nosotros preguntarnos en base a este tema, por ejemplo, ¿Cristo viene? Sí. Es el resultado feliz de la historia del plan de redención y de este mundo. Pero ¿y después? Esa respuesta le toca a nuestra ponente de hoy, la educadora Naikari Gutiérrez. Y dejamos el tiempo en sus manos porque, como se suele decir, y es verdad, es hoy. Bueno, primeramente quería agradecerte, José Antonio, por la presentación y por el cariño a recibirme. Como bien has dicho, hoy vamos a hablar de 1000 años de paz. Es el tema que nos trae aquí. Y bueno, un poco recogiendo lo que nos contaba el ponente del sábado pasado, vamos a darnos cuenta que toda la narrativa bíblica avanza hacia el futuro, hasta el momento culminante de la historia, el momento en el que Jesús va a volver para recibir a la Iglesia como su novia eterna. Y esta es una narrativa que vamos a ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En los tiempos bíblicos, cuando un hombre se enamoraba de una mujer y quería plantearse si había futuro o no futuro, pues seguía ciertos pasos, ciertas costumbres de aquel entonces. Lo primero era el cortejo. Interactuaba con ella de forma respetuosa, con el fin de ganar su atención y ver si había reciprocidad, si también había interés por parte de ella o no. Si había interés, entonces empezaba un noviazgo. Y en esta fase se cultivaba ese amor, iba creciendo en una relación exclusiva, hasta que se daba la pérdida de mano. Y era en este momento en el que el hombre se distanciaba un poco. ¿Por qué? Porque le tocaba volver a casa de sus padres y preparar un lugar para poder vivir con esa chica. Cuando ya tenía todo preparado, volvía, se casaba y la llevaba con él a casa de sus padres. En el pueblo de Israel era esta la costumbre. Los recién casados vivían con la familia del varón. Vemos que a lo largo de la Biblia Dios va a utilizar esta figura, estas fases, para hablar de su relación con su pueblo o con su iglesia, como la llamamos. Podemos buscar en Oseas 2, si queréis ir conmigo, y si no, pues os lo leo yo. Voy a leer el versículo 14, el 16, y voy a saltar luego al 19 y 20. Y fijaros lo que dice. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás esposo mío y nunca más me llamarás mi señor. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y vemos a lo largo de la historia que nos cuenta la Biblia que el pueblo de Israel, la iglesia, la novia de Dios, no siempre es la mujer ideal. Y tienen pues una historia que parece más pues un culebrón de estos mexicanos de los que se ven a mediodía en la televisión. Pero siempre se ve a ese Dios enamorado y insistiendo por conquistar el amor de su novia. Dios siempre se presenta como un amante que corteja y un esposo esperanzado. Con este precioso trasfondo matrimonial, no es de sorprender que al venir Jesús al mundo, Juan el Bautista lo reconociese como un novio que había venido a encontrarse con su novia.
y él como un amigo que se alegraba de ese encuentro. Esto lo podemos leer en Juan 3:29. A lo largo del desarrollo del ministerio público de Jesús, multitudes se sintieron atraídas hacia él. Hacia el final de su ministerio, Jesús dijo: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y esto lo podemos leer en Juan 12:32. Y fijaros que dice atraer. No dice empujar, no dice forzar, no dice requerir o demandar o ordenar, sino atraer. Y es que este es el lenguaje del amor que Dios utiliza. Jesús murió en la cruz llevando sobre sí nuestra culpa, para mostrarnos cuán profundamente nos ama. Él albergaba la esperanza de que la belleza de su amor nos atraería a él como el amor de nuestras vidas. Poco después de anunciar su intención de atraer a la humanidad a sí mismo, Jesús tuvo una conversación con sus discípulos en la que hizo referencia a las costumbres matrimoniales que hemos hablado hace poquito. Y les dijo: no os angustiéis. ¿Queréis acompañarme? En Juan 14, del 1 al 3. No tengáis miedo. Confiad en Dios. Confiad también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar. Y si me voy y os lo preparo, vendré para llevaros conmigo. Así estaréis donde yo esté. Jesús regresa a la tierra por una razón. Porque Él nos ama profunda, apasionada y fervorosamente. Y quiere pasar toda la eternidad disfrutando de una relación íntima con nosotros. La segunda venida es este acontecimiento culminante de la historia del ser humano. Constituirá la consumación matrimonial, por así entenderlo, del amor incondicional de Dios por su pueblo. Y si os fijáis, nos habla de la naturaleza de este amor en Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, los versículos del 6 al 7, que le dice: grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas en cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Esto es una canción de amor profética que ofrece una visión única del amor de Cristo por su iglesia. Versículo tras versículo nos encontramos las expresiones que se expresan el novio y la novia mutuamente. Cada uno describe las virtudes y la belleza del otro con una maestría poética. Sean cumplidos, extravagantes, hablen pasión el uno por el otro. Justo cuando pensamos que es simplemente otro canto más del amor, y nos preguntamos por qué aparece en la Biblia, nos damos cuenta que de repente la forma más profunda de amor que el ser humano conoce entre prometida y su novio, nos susurra el mismo amor que el propio Dios tiene hacia nosotros. Y ese encuentro que él ansía que dure por toda la eternidad. Si leemos en Efesios 5, del 25 al 33, Pablo vuelve a utilizar esta simbología del matrimonio. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Y este es el porqué. Este es el porqué Jesús va a volver otra vez. Porque nos ama. Porque nos ama como un novio ama a su novia, como una novia ama a su novio. Y porque desea encontrarlo y pasar una eternidad con nosotros. El cuándo volverá Jesús, pues la Biblia también nos habla de ello. No nos habla de fechas concretas, pues dice que no es nuestro asunto saberlo. Lo vamos a leer después en Hechos. Pero sí que nos va a dar algunas pistas. Fijaros que antes de que le crucificaran a Jesús, cuando entraba en Jerusalén, Jesús lloró y se lamentó sobre Jerusalén. Ese texto que conocemos de Jerusalén, Jerusalén, ¿cuánto me hubiese gustado arroparos como una gallina arropa sus polluelos? Pero no quisiste. Pues bien, vuestra casa va a quedar desolada. Y os advierto que ya no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los discípulos al oír esto se preocuparon y le preguntaron, ¿cuándo va a pasar esto? Y Jesús les respondió en Mateo 24, del 4 al 14. Y como respuesta empezó a tratar por lo menos unas cuantas señales que precederán a su segunda venida. No vamos a leer el texto porque es largo, pero nos habla de falsos cristos o falsos héroes de la humanidad, falsos profetas. Nos habla de guerras, de persecuciones, nos habla de la maldad que se multiplica, nos habla de un amor enfriado. Y aquí podemos pensar en todo el egoísmo, todo el orgullo, todo el mío, ay, yo. Nos habla de que la predicación del Evangelio se extenderá por todo el mundo, que habrá algo que contaminará lo que nunca ha sido contaminado hasta entonces. Lo llaman abominación desoladora, pero es como un gran insulto a quién es Dios realmente. Habrá señales y prodigios, incluso milagros que nos puedan parecer, pero serán falsos. Habrá pandemias, habrá hambre, habrá catástrofes naturales. Y por supuesto, esto viene pasando en la humanidad desde siempre. Sin embargo, en Mateo 24:8 dice que todo esto será apenas comienzo de dolores. La palabra griega que se traduce como dolores es odín, que significa literalmente dolores de parto. Como sabemos, los dolores de parto son dolores que son progresivos, van aumentando en intensidad y en frecuencia, hasta que nace la criatura. Entonces, sí, todas estas cosas se han dado siempre, pero van a irse aumentando en frecuencia y en intensidad conforme se acerque el tiempo del fin. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 15, nos habla también de la condición de la sociedad. Ya no de lo que va a pasar externamente, sino de cómo será la sociedad de ese entonces. Y fijaros, algunos detalles. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Estos resisten a la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento que no cumplen la fe. Bueno, yo creo que aunque utiliza palabras así un poco del castellano antiguo, sí que podemos entender más o menos lo que nos dice. Al final nos dice, el egoísmo va a aumentar. La gente va a empezar a consumirse unos a otros, a consumir el mundo que les rodea, a consumirse a sí mismos. No nos va a importar
abusarnos con tal de el placer momentáneo, instantáneo. Al final, fijaros que es una actitud destructiva y lo vemos en la sociedad hoy en día. Sacrificamos muchas cosas por el placer inmediato. Sacrificamos a la otra persona por lo que a mí me interesa. Al final, en vez de construir, estamos destruyendo. Y sí que es verdad que nos proponemos hacer cosas buenas, pero siempre cuando no requieran de mí ciertos sacrificios. En el momento en que yo tengo que empezar a dar, ya no me conviene, ya no es para mí, ya no me convence. Y bueno, llegamos al cómo volver a Jesús. Bueno, pues después de su resurrección, Jesús reunió a todos sus discípulos en el monte enfrente de Jerusalén y les explicó cómo tenían o la estrategia para compartir lo que ellos habían experimentado y visto. Y mientras les decía esto, él fue elevado en las nubes. Y podemos leer en Hechos 1, del 7 al 8, esto precisamente. Y aquí los discípulos se empezaron a preocupar. Estaban mirando ahí al cielo a ver si lo veían, si no lo veían, y se le acercaron dos ángeles y les dijeron, ¿qué miráis? Así como se ha ido, así volverá. Así que podemos esperar que Jesús descienda del cielo tal cual ascendió cuando, después de resucitar. Pero más detalles. Mirad, en Apocalipsis 1:7 nos dice que todos lo verán. ¿Cómo pasará esto? Es un misterio, pero la Biblia nos lo dice, todos lo verán. En Tito, capítulo 2, versículo 13, nos dice que será una manifestación gloriosa. Ya no vendrá de incógnito como cuando vino la primera vez. No, ahora sí que vendrá como el Rey glorioso que es. En Mateo 25 al 31 dice que además vendrá con todos sus ángeles. O sea, como un rey con todos sus séquitos. Y aquí quiero que me acompañéis y que leamos todos juntos Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Solo imaginaroslo. Si podéis, yo a veces no puedo. Todos seremos capaces de verlo. Jesús aparecerá en el cielo, rodeado de nubes, rodeado de ángeles. Instrumentos tocando, probablemente los ángeles cantando. La tierra temblará, se abrirán las tumbas, saldrán los muertos resucitados. No como murieron, sino transformados. Y nosotros seremos elevados al cielo también y transformados. Y allí nos reuniremos juntos, con todos nuestros seres queridos, con todas las generaciones previas y con el amado que nos espera. Pero, ¿todos los que quedan vivos o todos los que han muerto tendrán ese encuentro con Jesús? Tristemente no. Mateo 25, del 32 en adelante, sí que habla que hay una separación de las ovejas
y de los cabretillos. Una forma que tiene de decir de los que han muerto en Cristo, de los que han vivido en Cristo y de los que aquellos que no han aceptado una relación con Dios. Porque como hemos dicho, el amor atrae, Dios atrae, pero Él nunca obliga, Él nunca fuerza nuestra decisión. Una de las condiciones del amor es que el amor tiene que ser libre. Si yo no tengo la libertad de decidir responder o no al amor, me convierto simplemente en un robot, que solo puedo hacer lo que estoy programado para hacer. Dios quiere tener una relación de amor verdadera con nosotros y por tanto nos ha dado esa libertad. Pero esto conlleva unos riesgos para la relación y es que esa relación puede que nunca se llegue a dar. Y Dios respeta esto. Así que llegamos al punto en el que Dios no fuerza nuestra decisión, pero de alguna forma sí que tiene que poner un fin a toda la maldad que hay en este mundo. Porque entonces, en medio de la maldad, el amor tampoco puede prosperar. Y lo vemos. Yo justo hace 2 semanas me enteraba de un amigo que llevaba 40 y muchos años esperando encontrar el amor de su vida. Lo encuentra, se casa, 3 meses después le detectan un cáncer en estado 4. No le dan más de 3 meses de esperanza de vida. Pero aunque este caso es desgarrador porque lleva esperando toda la vida algo y solo ha podido disfrutarlo tan poquito tiempo, incluso los matrimonios que llevan 50 o 60 años casados, se les hace corto ese tiempo. O una madre con sus hijos, siempre se le hace corto ese tiempo. Esta vida, con la muerte, con el dolor, con la maldad, no es suficiente para poder expresar y vivir el amor con todo su potencial. El mal tiene que terminar. Y Dios pondrá fin al pecado, no por decreto, no por medio de la fuerza, sino de manera tal que no vuelva a surgir jamás. Lo hará por medio de la revelación absoluta de la bondad de su carácter y la justicia de sus caminos. Y aquí es donde entra el plan del milenio. Vamos a ver acontecimientos que van a acontecer en torno al milenio. Y para que sea más fácil acordarnos de ello, vamos a hablar de 4 acontecimientos antes del milenio, de 4 cosas que van a pasar durante el milenio y de 4 cosas que pasarán después del milenio, ¿vale? Y para eso vamos a utilizar sobre todo Apocalipsis 19 y 20. Ahora, vamos a consultar otros textos, no sé si los queréis apuntar o buscarlos por vosotros mismos. Vale, el primer acontecimiento que pasará es la condición inicial de la Tierra. Ya hemos hablado de ella y hoy en día podemos verla. Poco a poco la humanidad se está calmando el planeta en el que vive. El cambio climático ya no se puede negar. Y al final, por mucho que nos propongamos cuidar este planeta, no nos sale. Seguimos deforestando, seguimos produciendo muchos residuos, aunque intentemos reciclar tampoco nos sale del todo y al final estamos contaminando no solo nuestro planeta, sino todo el sistema o las partes del sistema solar a las que llegamos. Estamos llenando el espacio de basura espacial. Y lo que hemos llegado a Marte, ¿cuántas sondas hemos dejado ahí tiradas? Al final, bueno, tenemos una naturaleza, que es que no solo nos autodestruimos, sino que destruimos o tenemos la tendencia a destruir las cosas que hay a nuestro alrededor. Y esto la Biblia nos lo va a decir. En Apocalipsis 11, 18, nos habla un poco de esto. También podemos ver en el capítulo 20, versículo 1, o en Isaías, varios capítulos. Pero al final hay un versículo muy claro que dice que Dios viene a limpiar la tierra. Que Dios viene
a quitar de la tierra a aquellos que la destruyeron. Otra condición, otro acontecimiento es la segunda venida de Cristo. De esto ya hemos hablado. Pero para verlo en Apocalipsis, que son los capítulos que estamos viendo, vemos en el capítulo 19 el versículo del 11 al 21. Y vemos ahí que describen a Jesús como un jinete en un caballo blanco, que viene acompañado de todos sus ángeles, que también montan sus caballos, que tiene varias diademas con diferentes nombres inscritos, con títulos que se reconocen, y que lleva a la tierra para hacer lo que vamos a ver ahora. Lo que hemos visto en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, lo que hemos dicho, resucitar a los muertos en Cristo, trasladar a los vivos en Cristo, y que también viene en Apocalipsis 4, o sea, 20 del 4 al 5, y también la destrucción de los vivos que no han aceptado a Cristo. Y esto puede parecer un poco chocante, porque como vamos a ver ahora, Dios tiene distintas fases y a Él le gustan las cosas bien hechas, hechas con justicia y hechas con misericordia. Y para entender un poquito esto, no solo vamos a leer, por ejemplo, en Apocalipsis 19, 21, que dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto nos lo explica Pablo en otro texto, en 2 Tesalonicenses 2, 18. Lo dice así. Perdonad. 2:8, perdón. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y esto lo podemos entender cuando comprendemos la historia del Antiguo Testamento. Vemos que Adán y Eva pecan y sienten vergüenza y se esconden de Dios. Y a partir de ese momento la humanidad pierde la capacidad de estar en la presencia de Dios. Necesitan siempre cubrirse o ver a Dios cubierto o velado o a través de símbolos. Lo vemos en los profetas, que se les aparecen los ángeles, ni siquiera es Dios, y se desmayan. Y necesitan una fortaleza que se les concede extra para poder aguantar esa visión. Imaginaros, estos son personas que han aceptado a Dios, que están en contacto con Él, aunque no sea visualmente. Imaginaos a personas que no han aceptado ni se han acercado a Dios, ni conocen a Dios, que realmente de repente vean a Dios en su gloria. No van a poder, es como intentar decir que un ordenador comprenda al ser humano. No lo va a comprender. Y al ordenador ni siquiera lo intenta, pero nosotros intentándolo nuestra mente estalla. Y en ese momento, el ver lo que dice aquí en la Biblia, el resplandor de su venida conmocionará a toda la tierra. Y vemos otros textos que dicen que se oculten, que se metan en cuevas, que se echen las rocas encima, no queremos porque será cegador, como la experiencia de Pablo cuando cayó del caballo, pero a una escala que no podemos. Y esto causará la muerte de las personas que no están preparadas, no tienen esa fuerza extra que Dios les concederá para poder estar en su presencia y sean transformados para ello. Estos son los 4 acontecimientos que serán antes del milenio. ¿Qué pasará durante el milenio? Bueno, Apocalipsis 20, del 1 al 3, nos dice que Satanás estará encadenado. Y luego vamos a ver qué significa esto de estar encadenado. En Apocalipsis 19, 21, dice que todo el mundo en la tierra, los malvados de todas las épocas, estarán muertos.
En Apocalipsis 21 nos dice que la tierra se encuentra desolada, como si fuera un abismo. Ese abismo que describe en Génesis 1, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Y esto es lo que pasa en la tierra. ¿Pero qué está pasando en el cielo? Bueno, dice que los redimidos de todas las épocas se involucrarán con Cristo en un juicio. Y esto lo podemos leer en Apocalipsis 24, que dice que se pondrán tronos y se sentarán sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de los mártires, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto nos lo va a explicar Pablo también en 1 Corintios 6, del 2 y 3. Que fijaros lo que dice. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y eso es lo que haremos. Los que han vivido y muerto en Cristo se sentarán en tronos y se les dará la autoridad para juzgar todo lo que ha acontecido en el universo hasta la fecha. Vamos a ir un poquito hacia atrás. Nos hemos quedado con que Satanás estaba encadenado en ese abismo, en esa tierra. Vemos el paralelismo que en el Antiguo Testamento se nos trata de explicar a través de los símbolos. Símbolos del día de la expiación o del Yom Kippur. Lo podemos ver en Levítico 16. En ese entonces había 2 corderos, 2 cabritos. Uno era el representante de Azazel o de Satanás y el otro era el representante de Jesús. Como sabemos, Jesús murió por nuestros pecados y su sangre limpió nuestros pecados. Y esa sangre o esa culpa no va a quedar en las manos del inocente, sino que se pondrá sobre la cabeza de aquel que en realidad es el engañador, el que nos metió en este embrollo, el que hizo que nos creyésemos mentiras y siguiésemos un camino que nos lleva a la muerte. Y así, este cabrito que representaba a Satanás, con toda esa culpa encima, se llevaba y se abandonaba en el desierto. Y esto simboliza lo que va a pasar durante el milenio. No es que se le encadene físicamente a Satanás. No es que se le encarcele aquí. Digamos, y lo vemos en Apocalipsis, en capítulos previos, cuando se va desvelando ese carácter de Satanás. Y uno se va dando cuenta realmente que es como las personas estas manipuladoras o tóxicas, que al principio son todas maravillosas y que bien nos caen y nos engatusan. Y luego, según vas conociéndolo e intercambiando con esa persona, te vas dando cuenta de que eso no es... Y al final la red de mentiras que hay alrededor, ¿no? Y te das cuenta de que la apariencia de esa persona es totalmente engañosa. Pues lo mismo pasa con Satanás. Cuando Jesús murió en la cruz, se desveló para los ángeles realmente quién era Satanás y quién era Dios. Esa acusación de, no, si Dios es un ser arbitrario, egoísta, que nos limita y no quiere lo mejor para nosotros. Ese es el engaño. Y ese es el engaño que aún nosotros estamos tentados a creer. Fijaros que por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, toda esa insistencia en buscarnos, en conquistarnos, en convencernos de que nos ama, de que está con nosotros, de que nos protege, de que tiene un plan mejor para nuestra vida, de que Él sabe, porque Él es el que nos crió, qué es lo mejor, qué es lo que realmente queremos. En toda esa obra, durante todo este tiempo, ha ido desvelando realmente quién es el tóxico, manipulador y quién es el que realmente quiere lo mejor para nosotros. Y eso es algo que hemos tenido que ver a lo largo de los siglos. Y en el cielo ya lo tienen muy claro. Pero aquí en la tierra aún estamos aclarándonos con eso.
Y estas cadenas que van a sostener a Satanás aquí durante todo el milenio van a ser estos acontecimientos, cuando aquí en la tierra ya tengamos claro que es el engañador, que es lo peor que nos puede pasar, que no merece la pena ni siquiera escucharlo, ni siquiera acercarse al entorno en el que podamos escucharlo. Todo el mundo sabrá, cuando digo mundo digo universo, sabrá que Dios es un Dios de amor, es la solución a todos nuestros problemas y que Satanás es el enemigo. Satanás no tendrá a quién ir, no tendrá a quién engañar, no tendrá a quién intentar convencer. Ya estará totalmente desvelado. Y esto lo dice, por ejemplo, en Isaías 14, 15 a 17. Dice, pero has sido arrojada al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven clavan en ti la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. ¿Y este es el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos? ¿El que dejaba el mundo hecho un desierto? ¿El que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres a los presos? Es decir, la gente se dará cuenta de que Satanás, con sus principios egoístas, era la fuerza que estaba detrás de toda la destrucción y la ruina que se han apoderado de nuestro mundo. La verdad del Evangelio, la verdad de Jesús, reivindicará el carácter de Dios y traspasará toda la responsabilidad del mal y del sufrimiento a quien realmente le corresponde, a Satanás. Pero, ¿por qué el milenio? Entonces, ¿qué sentido tiene 1000 años que harán los redimidos junto con Cristo durante este periodo especial en el cielo? Bueno, Apocalipsis 24, que ya lo hemos leído, nos viene esa respuesta. Juzgaremos. ¿Sabéis? Esto nos da una luz acerca de con qué tipo de Dios tratamos, de su forma de gobernar y de cómo pretende solucionar el problema del mal al final. Durante el milenio, Dios hará que su pueblo redimido se siente en tronos y les dará autoridad para juzgar. Juzgar quiere decir discernir lo que está bien y lo que está mal. Cuando decimos que una persona tiene buen juicio, queremos decir que una persona tiene un buen discernimiento, que es capaz de percibir lo bueno y lo malo, además de lo que es justo en una situación. En la Biblia, además, trono simboliza una posición de autoridad, desde la que se procede a la justicia. Una justicia en rectitud y equidad. Dios siempre discierne y hace lo que está bien. Por consiguiente, Él siempre ocupa el trono de justicia. Sin embargo, los seres humanos carecemos de esto. Y podemos ver a lo largo de la historia todos los reyes que podemos recordar que carecen de integridad moral, de percepción y fortaleza emocional, las necesarias para ocupar un trono de justicia. Ahora sí que introduce Dios a los seres humanos en una posición de juicio y de autoridad. Fijaros que son los seres humanos que han vivido, que han muerto en Cristo y han sido transformados. Ahora que están al otro lado del reino del mal y que han sido sanados de todos los impulsos contrarios al amor, están preparados para procesar toda la historia y los datos sobre los casos de todos los que han sido salvos y todos los que se han perdido para siempre. Antes de pasar a la fase ejecutiva del juicio, que tendrá lugar después del milenio, Dios hace algo excepcional. Invita a los redimidos a juzgar sus juicios, a evaluar por sí mismos la historia del gran conflicto entre el bien y el mal y a considerar todos los factores que han contribuido al desenlace eterno de cada persona. ¿Sabéis? Dios opera sobre el principio de la transparencia absoluta. Él no desea obtener una obediencia forzada, confusa o atemorizada, sino que desea que se le ame de forma voluntaria
con una mente que lo comprenda y un corazón al que le guste lo que ve en él. Claro, que Dios mismo sabe cada detalle del caso de cada persona y que todos sus juicios son justos. No sabe que nosotros le digamos, oh sí, con justo eres. Pero Él quiere que los redimidos conozcan la verdad por sí mismos y se sientan satisfechos. ¿Por qué se ha salvado esta persona y por qué se ha perdido aquella? ¿Cómo intentó Dios tocar su corazón y qué oportunidades les brindó? ¿Cómo respondió cada persona a esas oportunidades? Es perfectamente natural que seres racionales y libres tengan preguntas acerca de lo que es justo, correcto y equitativo. Durante el milenio Dios nos invita a hacer preguntas. Se somete a nuestro escrutinio con la seguridad de que concluiremos que Él es justo y verdadero en todos sus caminos. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica injusticia, Él es recto y justo. Y otro texto viene a decirnos que Dios no elegiría para nosotros nada que nosotros, sabiendo el fin desde el principio, no elegiríamos por nosotros mismos. Dios es siempre fiel a sí mismo y por eso siempre es justo y bueno. Durante 1000 años Dios tentará a sus hijos en tronos y les confiará la tarea de juzgar. Cada pregunta sobre el conflicto entre el bien y el mal será respondida. El caso de cada persona será evaluado. Se considerará toda la evidencia y con una sola voz, libre y racional, los redimidos declararán que Dios es justo y verdadero en todos sus caminos. La enseñanza bíblica del milenio está basada sobre la premisa de que Dios gobierna con justicia y con total transparencia. El libro de Isaías empieza con un llamado. Oíd cielos, escuchad tierra. Así dice el Señor, yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Dios pide a los seres humanos que razonen y que examinen todo lo que Él ha hecho por la humanidad y cómo la humanidad ha respondido a todo eso. También más adelante va a decir, y ahora juzgad entre mi viña y yo, refiriéndose a Israel. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no haya hecho? Aquí Dios les pide a las mentes pensantes que juzguen entre Él e Israel y digan si Él podría haber hecho algo más para hacer merecer su fidelidad. Es increíble. Dios se somete de forma voluntaria al juicio por parte de sus criaturas. No tiene ninguna obligación de hacerlo, excepto, y esta es la clave, por la obligación que surge como resultado de la autenticidad y la integridad de quién es Él. Si Él quisiera, Él podría dominarnos o destruirnos y no tendría que responder ante nadie, si quisiera. Pero Él no quiere. ¿Por qué no? Bueno, porque Dios gobierna por la bondad de su carácter, no por la fuerza, por lo correcto, no por lo impuesto. No tiene nada que temer al exponerse al completo. Y entonces llegará el fin del mal. Dios demuestra que es amor incluso en cómo lidia con los que se han perdido para siempre. ¿Sabéis? El 26 de junio de 1987 se aprobó en la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Y entró en vigor como un tratado entre varias naciones. Y esto es importante, no por los derechos que respeta y es importante, sino porque nos dice que hay una percepción generalizada de que la tortura está mal. Sin embargo, muchos de nosotros, cuando se nos ha enseñado que Dios tortura a millones de personas por toda la eternidad. Cuando la Biblia nos dice que Dios es un Dios de bondad, es un Dios de amor. ¿Sabéis? El tormento eterno tiene un origen extrabíblico en otras religiones, que se ha ido mezclando con la Biblia. Pero la Biblia no nos habla de sufrir eternamente.
Es una enseñanza pagana cuyo origen se remonta a Babilonia, la Babilonia de la antigüedad, que luego aparece en casi todos los cultos religiosos del mundo antiguo. Egipto, Persia, Grecia, finalmente Roma también, a través de la cual nos llega a nosotros. Sin embargo, ¿qué es lo que enseña la Biblia acerca de la destrucción final de los malvados? Y esto es importante porque la destrucción final de los malvados es uno de los puntos que va a pasar justo cuando termine el milenio. Bueno, en primer lugar tenemos que entender que la doctrina o la creencia del tormento eterno se encuentra relacionada muy cercanamente a la creencia de la inmortalidad del alma, lo cual hemos hablado un poquito antes esta mañana. La idea de que el alma humana no puede morir. Y con esta premisa se deduce que las almas malvadas deben vivir eternamente en algún lugar del universo y como no pueden vivir con los santos en el paraíso, debe existir algún lugar en el que puedan seguir existiendo, pero en justicia, en un estado de tormento eterno. Pero la Biblia no enseña tal cosa, ni enseña que la justicia de Dios recae en un castigo eterno tampoco. ¿Sabéis? La creencia de la inmortalidad del alma es la primera mentira que se contó a la humanidad. En Génesis 3, del 1 al 5, la serpiente dijo: de cierto no moriréis. Dios os está engañando. Sin embargo, la Biblia es la que nos dice que Dios es el único inmortal, el único que existe inherentemente. Esto lo dice en 1 Timoteo 6:16. También explica que Dios regala la inmortalidad a los redimidos en su segunda venida, lo que hemos leído antes en 1 Corintios, cuando se vista lo mortal de inmortal. La inmortalidad es algo que Dios da a los redimidos, no es algo que los seres humanos poseen de forma innata. Y así vamos a ver muchos textos. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, los que no creen no tienen esa vida eterna. La paga del pecado es muerte. No el tormento eterno, sino la muerte. Este es el pecado. Una vez cometido, origina la muerte. Santiago 1:15. No una vida eterna retorciéndose en llamas, sino la muerte. Ezequiel cita a Dios diciéndole a Satanás: por eso hice salir de ti un fuego que te devorará. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Ya no volverás a existir. Ezequiel 28. El propio Satanás dejará de existir en lugar de sufrir para siempre. Haciendo referencia al día del juicio final, el profeta Abdías escribe la destrucción de los malvados de todas las naciones con las palabras: serán como si nunca hubiesen existido. Abdías 1. El Salmo 37 describe el fin de los malvados de una forma similar y con términos igual de explícitos. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos. Desaparecerán como las flores silvestres, se desvanecerán como el humo. Pero ¿no dice la Biblia en algún sitio que los malvados serán torturados eternamente? Nos suenan algunas cosas, ¿no? Alguna palabra como para siempre, eterno, edades. Bueno, la realidad es que no, pero sí que utiliza estas palabras de una manera constante a describir la destrucción de los malvados. Podemos leer Apocalipsis 14:11 o 20 del 9 al 10. Otros ejemplos como el de Jonás, y aquí a lo mejor lo entenderemos mejor. Jonás dice que él estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, periodo al que se refirió para siempre. Era un poco exagerado, pero para él fue una eternidad. Ana dio a su hijo Samuel para el servicio del Señor, para siempre, con lo que quería decir todos los días que Samuel viviese. Samuel no sigue sirviendo en el templo de Dios.
Dios le dijo a Israel que si un hombre le pedía a otro que le sirviera durante toda su vida, le serviría para siempre, queriendo decir hasta que muriese. Esto está en Éxodo 21. En la Biblia, el para siempre significa tanto como tarde el acontecimiento en completarse, que en el caso del fuego que destruye a los malvados significa hasta que sean reducidos a cenizas. Y esto es una mentalidad un poco diferente, porque nosotros venimos a pensar con la forma verbal que nos viene del latín, del griego, que tiene pasados, presentes y futuros. En hebreo, la mentalidad semita, donde nos viene todo esto, son acciones acabadas o acciones inacabadas. Lo que aún no ha terminado sigue sucediendo hasta que termine. ¿Se entiende? Es una forma, es un concepto del tiempo diferente, pero para que lo entendamos es eso, para siempre hasta que termine esa acción. También fíjate en cómo se utiliza el término fuego eterno en la Biblia. Sodoma y Gomorra fueron puestas sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero hoy en día no hay ninguna parte en esta tierra, por la zona de Israel, de la que sigan cayendo llamas del cielo y consumiendo 2 ciudades. La Biblia utiliza el término fuego eterno para decir que el efecto del fuego es eterno, no su duración. Es un fuego que proviene del eterno y que hace una obra completa. Pero no dura infinitamente. Y esto lo podemos entender, porque sí que será, por ejemplo, que en Apocalipsis 20 nos habla de un fuego eterno que cae, que consume a los malvados, pero justo unos versículos antes nos ha dicho que a esos les va a pasar como a Gog y a Magog, que nos lleva a uno de los profetas, que nos cuenta la historia de Gog y Magog. ¿Y qué pasó con ese Gog y Magog? Que fueron destruidos por completo. Y habla de que fueron dejados para que los enterrasen el resto de habitantes de la tierra. ¿Se entiende? La promesa de Dios es que el mal se acabará, no que existirá para siempre, recluido en un lugar aparte. El último libro de la Biblia nos dice que Dios al final hará un cielo nuevo y una nueva tierra en los que ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Y esto no sería posible si existiese un lugar en el que hay gente lamentándose y sufriendo eternamente. Tan cierto como que yo vivo, y este es el carácter de nuestro Dios, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Y esto lo dice en Ezequiel 33:11. Dios desea que todos se salven, pero no puede forzar a nadie. Los malvados se pierden eternamente cuando eliminan la capacidad de amar de su interior. Jesús describió a los que se perderían como los que hacen iniquidad. Y esto está en Mateo 13, del 38 al 41. En el griego, el verbo que se utiliza, el hacer, es poieo, que significa fabricar o crear una cosa de algo. Da la idea de una acción que se repite en el tiempo, que por tanto genera un estado natural del ser, una transformación. La palabra griega para iniquidad es anomia, que significa sin ley. Y como nos dice la Biblia, la ley de Dios es amor. Romanos 13:10, Primera de Juan 3:4. Vemos que los malvados son aquellos que han perseguido un estilo de vida desprovisto de amor hasta el punto de convertirse en criaturas incapaces de amar, capaces solo de hacer el mal. Y esto es una trampa, porque a veces nosotros llamamos amor a cosas que no son. Y todos amamos, pero a veces no estamos amando como Dios nos enseña a amar, como Dios nos ama a nosotros. Amar no es atracción, amar no es placer, amar no es pasión, amar no es añadir a la lista. Amar
Es lo que nos describe la palabra de Dios en 1 Corintios 13. Amar es lo que Dios hace con nosotros. Amar es lo que Dios nos pide que hagamos con las personas que tenemos alrededor. Tengamos o no tengamos una relación con ellas. Pero el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no se envanece, no hace nada indebida, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. El amor es eterno. Y este es el amor que Dios nos quiere enseñar. Primero, a ver en Él. Segundo, a responder a Él. Y tercero, a poner en práctica con las personas que tenemos alrededor, en la misma medida que lo ponemos en práctica con nosotros mismos también, porque a veces nos amamos muy mal. Bueno, los malvados no se han perdido eternamente como resultado de la decisión arbitraria de Dios, sino porque ellos se han hecho a sí mismos irrevocablemente malvados. Como consecuencia de las decisiones egoístas que han tomado, han destruido los mecanismos mentales, emocionales y de la voluntad de su humanidad, de tal manera que ya no les es posible vivir centrándose en los demás. Así que, en un acto de perfecta justicia y misericordia, Dios erradicará a los malvados como si nunca hubieran existido. Ellos no sufrirán, no vivirán eternamente ni autodestruyéndose ni destruyendo a los demás, sino que descansarán donde no sufran, donde no sientan ni padezcan. Y nosotros compartiremos eternamente esa relación que Dios nos invita a tener hoy con Él. Que esta sea nuestra decisión, chicos.